Buenos días, vamos a tomar hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, versos del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que bajo su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuentan que hubo una vez un hombre que iba creciendo en su vida espiritual y llegó un momento en el que se dio cuenta que era santo. En ese mismo instante retrocedió todo el camino que había recorrido y tuvo que volver a comenzar desde cero. Cuando una persona va trabajando intensamente en su proceso de crecimiento espiritual, tiene que cuidarse de dos amenazas. La primera es perder la esperanza y pensar que nunca va a alcanzar la meta. Y la segunda, que no es menos peligrosa, es pensar que ya llegó. Las dos situaciones son igualmente nocivas. Ambas producen un estancamiento en el camino espiritual. La parábola que Jesús nos cuenta hoy fue dicha para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. El fariseo de pie oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, que son unos malvados, que son adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy mi diezmo cuando toca. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos, sino que golpeaba su pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque yo soy un pecador. Dos actitudes que representan formas distintas de presentarse delante de Dios. La primera, del que se siente justificado y seguro y cree que su comportamiento corresponde al plan de Dios. Esta persona piensa que no necesita crecer más. Tal como está, tiene derecho al premio para el cual ha venido trabajando intensamente. Y la segunda, que se siente en el camino, con muchas cosas por mejorar, se sabe necesitado de Dios y de su gracia, se sabe incompleto y que está en construcción y necesita el perdón de Dios. La conclusión de Jesús es que el cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque asimismo se engrandece. El que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la lógica del reino de Dios, una lógica que contradice nuestra manera de pensar. Hay que reconocer que es bueno ser consciente de nuestros avances y logros. Ciertamente es sano saber que nos estamos comportando de buena manera y que nuestra manera de obrar está de acuerdo al plan de Dios. Pero no debemos olvidar que esa actitud puede llevarnos a perder de vista lo que nos hace falta avanzar en el propio camino espiritual. Y por otro lado puede producir una actitud de desprecio por aquellos que por lo menos aparentemente van un poco más atrás, que apenas están empezando. Si vivimos en verdad, reconociendo nuestros propios límites, sabiendo que no estamos terminados, que tenemos siempre la alternativa de estar creciendo, podremos avanzar siempre, siempre más adelante. Cuando acogemos nuestra frágil humanidad en toda su complejidad de luces y de sombras y somos conscientes de nuestros defectos, comienza en ese mismo momento a generarse el proceso de sanación interior, porque nos reconocemos necesitados de Dios. Y frente a una necesidad, Dios responde con gracia y más gracia. No hay sanación que no pase por el propio reconocimiento del límite que tenemos. El Señor no va a perdonar al que no se siente culpable.
El Señor no va a llenar de gracia a los que creen estar ya llenos de su gracia y de su amor, a los que ya se sienten expertos en la oración. ¿Por qué los va a asistir el Espíritu Santo para la oración? Tan peligroso para nuestra vida es dejar de caminar como pensar antes de tiempo que ya llegamos. ¿Qué puede hacer una persona que comienza a sentir la inquietud por Dios y quiere crecer de forma adecuada en su proceso espiritual? El primer paso es el deseo de encontrarse con Dios. Y es un deseo continuo, continuo. No es tener pues la certeza de que uno sale al encuentro de Dios y Dios ya está ahí listo. Entonces, ¿para qué uno no necesita la presencia de Dios en la vida de uno? Porque Dios está en todas partes y ya. Entonces, ¿para qué orar si Dios está en todas partes? Es el primer paso, es sentir ese deseo, esa necesidad de encontrarnos con Dios. Un deseo débil y tal vez impreciso, un deseo poderoso o fuerte. Si la persona siente ese deseo en su interior, ya está orando. Mejor dicho, el Espíritu de Dios está orando en ella porque es el Espíritu el que nos hace sentir necesidad de Dios. En el fondo, orar no es más que prestar atención a ese deseo de Dios que hay en nosotros. En segundo lugar, es importante buscar la comunicación con Dios dirigiéndonos directamente a Él. Al principio nos podemos sentir que somos torpes a la hora de comunicarnos con Él y nos sentimos algo extraños hablando como solos. Pues nunca lo hemos hecho o hemos perdido la costumbre de hacerlo. Pero recuerden siempre que orar es hablar con Dios amándolo. Es sentir amor por Él y hablarle a alguien que amamos. Y en tercer lugar, hay que recordar que la oración sincera se alimenta de la vida, de los acontecimientos que nos ocurren, de las experiencias que vivimos. No se reza de la misma forma cuando uno está triste o abatido, o cuando uno se encuentra a gusto o en paz, o alegre o dichoso, cuando uno necesita sentirse perdonado, o cuando uno está deprimido y harto de todo. Es tomar la realidad que nos rodea, los sentimientos que en ese momento experimentamos y ponerlos delante del Señor. Hablar con Él. Señor, me siento triste. Señor, estoy enojado contigo. Señor, yo siento que tú no me escuchas. Si es necesario quejarnos con Él porque es lo que nosotros sentimos. Él nos entiende, pero valora mucho el que nosotros seamos sinceros con Él y le hablemos tal como somos. No necesitamos disfraces ni adornos para hablar con Dios porque Él conoce nuestro interior. Él sabe quiénes somos. Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos torpes a la hora de hablar. Él sabe que no sabemos casi cómo pedir. Ni tenemos fórmulas preparadas para la oración y que a veces sentimos que a veces no tenemos ni ganas de orar. Él valora nuestra honestidad y es sencillamente sentarnos frente a Él y decirle: aquí estoy, Señor. Quizás no tengo nada que decirte. Quizás no sé qué decirte. Tú que lo sabes todo, tú que lo conoces todo, tú que conoces mi interior, que me conoces más de lo que yo mismo me puedo conocer. Lléname de ti. Háblame a mi corazón y enamórame de ti. Jesús de la gloria, Jesús de nuestro corazón, te entregamos nuestra vida de oración. Te entregamos esos momentos de entrega, esos momentos de intimidad contigo. Envía, Señor, tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros y llénanos de la necesidad de orar. Que no pase un día sin que nosotros oremos. Que no nos acostemos en la noche sin decirte, Señor, gracias por este día y sin intentar hablar contigo un ratico, contarte cómo nos fue, contarte de nuestras tristezas, de nuestras angustias, de nuestras alegrías, de las cóleras que pasamos por alguna cosa o situación. Y levantarnos al otro día, Señor, y comentarte nuestros planes, lo que vamos a hacer este día, lo que queremos hacer, pedirte tu bendición en cada uno de nuestros proyectos.
que nos volvamos, Señor, los mejores amigos tuyos y que te consideremos como el mejor amigo con el cual no podemos dejar de hablar, ni parar de hablar nunca, y durante el día estar hablando contigo, así nos sintamos como locos. Tú estás ahí, lo creemos, tenemos la certeza, Señor, tú lo prometiste, no nos dejarías solos, enviarías tu Espíritu, y ese Espíritu clamaría a través nuestro, Abba, Padre, Papito, Papito Dios, no nos desampares, ayúdanos y enséñanos a orar. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.